¿Listo? Bueno, nuevamente entonces por acá después de unas fallas de carácter técnico, dando la bienvenida, como les decía, al doctor Alejandro. Él está invitado el día de hoy para poder hablar sobre las temáticas, dos temáticas muy importantes, dos cuadros clínicos muy actuales en la juventud, como son la anorexia y la bulimia. Doctor Alejandro, estábamos en la anterior transmisión, estábamos con la parte de la definición de estos dos trastornos de la conducta alimentaria. Volviendo a retomar el tema, podríamos mencionar entonces que la anorexia y la bulimia son lo mismo. ¿Cómo podemos definir la anorexia y cómo podemos definir la bulimia? Pues efectivamente no son lo mismo a pesar de que pertenezcan al mismo cuadro, que es justamente el trastorno de las conductas alimentarias, y de que su punto de fijación sea específicamente la imagen del cuerpo. Digámoslo que por lo menos en los casos de la bulimia la situación se presenta de esta manera. Eh, la persona empieza a tener unos momentos en los cuales busca comer compulsivamente, come en cantidades desmedidas y luego viene un sentimiento de culpa muy agraviante que lo lleva, por ejemplo, a hacer ejercicios físicos muy desmedidos, a inducirse vómitos, a tomarse, por ejemplo, laxantes de una manera muy desmedida y ocasionando efectivamente problemáticas a nivel de la salud. Cabe decir que por lo menos en el caso de la bulimia, es un poco más difícil de detectarla por el hecho de que la persona que usualmente la sufre puede estar en el peso adecuado para la persona, pero la persona siente que efectivamente está en un sobrepeso que tiene que eliminar sí o sí. En el caso de la anorexia es un caso mucho más complejo, mucho más complicado, porque a diferencia de la bulimia, que por ejemplo puede tener su peso estándar, la anorexia se presenta como un cuadro en el cual la persona está por debajo de su peso regular y tras de eso tiene una disfuncionalidad por lo menos en su imagen y piensa que está más gorda y busca reducir y reducir como sea esa gordura, digámoslo así, delirante. Sí. Eh, Doctor, en el lenguaje popular y en la jerga de los jóvenes hay páginas incluso que fomentan esta denominación. ¿Cómo se conocen y qué otros nombres diferentes al cuadro clínico como tal para estos dos trastornos? Había escuchado Ana para la anorexia, Mía para la bulimia. ¿Hay otro tipo de denominación para que las personas que nos están viendo tengan como más cercanía sobre lo que estamos hablando? Pues no he sabido mucho sobre por lo menos cómo lo han catalogado en ese momento las comunidades juveniles. No obstante, pues digamos lo que dentro de las definiciones médicas, las dos esquemas siempre se presentan de dos maneras, purgatorios y no purgatorios. Purgatorio se remite más que todo a, por ejemplo, al consumo de laxantes o en su caso, por ejemplo, al vómito autoinducido, cualquier forma efectivamente de utilización de un agente externo para poder efectivamente sacar pues, los alimentos consumidos. La otra es no purgatoria, que son más que todo las prácticas que se pueden volver incluso extremas de ejercicio, las grandes rutinas, las dietas desmedidas y atosigantes para el cuerpo, que pueden llevar efectivamente a que el cuadro se siga reproduciendo a pesar de que efectivamente, por lo menos en las comunidades de los gimnasios, se vea como efectivamente está realizando. Okay. El punto clave ahí más que todo, o sea, por lo menos en el caso de la bulimia, el punto más que todo es cómo eso empieza a afectar la salud de la persona. Y en el caso de la anorexia, pues es un efecto mucho más notorio. Doctor, había una pregunta también de personas que nos escriben por medio de nuestras redes sociales y
que bueno, ¿cómo se pueden identificar estos trastornos en los jóvenes, en la persona que lo esté padeciendo? ¿Cómo lo identificamos como padres de familia? ¿Cómo lo identifica el docente en su institución educativa? ¿Cómo lo identificamos también con nuestros familiares cercanos? Bueno, principalmente al ser un trastorno de la conducta alimenticia, de cierta manera uno empieza a ver los cambios por lo menos eh, en las rutinas. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, los jóvenes dejan de consumir, por ejemplo, los alimentos que ya les empiezan a dejar en la casa, empiezan a volverse como mucho más íntimos, más reservados, se encierran un poco más. eh, por lo menos en el caso de la bulimia persiste siempre, siempre, siempre una connotación al cuerpo, de que a pesar de que la persona esté bien, se vea bien, la persona se ve completamente obesa. Entonces lo que empieza a hacer son justamente prácticas y prácticas y prácticas que pueden llegar efectivamente a tener luego complicaciones eh, médicas, por ejemplo el caso de la diabetes o un posible cáncer. O sea que más que todo se trata de identificar por lo menos esas pequeñas obsesiones con el cuerpo. En el caso de la anorexia, mmm, digamos lo que es un continuo progreso, por decirlo así. Porque por lo menos la persona que empieza a sufrir de este tipo de padecimiento, primero comienza una dieta, por ejemplo, eliminando los carbohidratos. Luego empieza a eliminar las grasas, luego empieza a eliminar las proteínas y por último incluso empieza a eliminar los líquidos. Hay una constancia de por lo menos ver su imagen, de reconocer siempre su imagen y efectivamente también una desvalorización constante. Precisamente allá iba, cuando usted habla, bueno, de esa reducción progresiva del consumo de alimentos, incluso al punto de eliminar los líquidos también, eh, esto tiene notoriamente una causa. Esto es generado y provocado por algo. ¿Cuáles son las posibles causas de un trastorno alimenticio de esta índole? Bueno, principalmente se puede decir que son tres, pero las tres están interconectadas, ¿no? La primera, digámoslo así, que va dentro del orden psíquico, dentro de lo psicológico, y específicamente dentro de las relaciones interpersonales que se dan dentro del hogar. Por ejemplo, mm, me remito mucho a un fragmento de un libro de Milan Kundera que se llama La insoportable levedad del ser, específicamente en una de las personajes que se llama Teresa. Ella empieza a mostrar, o bueno, empieza a narrar efectivamente su relación con su madre y el por qué de cierta manera, a pesar de que ella tuviera el cuerpo que ella tiene, lo siente ajeno al recordar cosas que le remiten, por ejemplo, a su madre. Y su madre cómo era con ella. Su madre era una mujer que tal como se describe en el libro, era una mujer que no tenía, por ejemplo, pudores, que por ejemplo ella salía del baño después de bañarse y pues obviamente está la intimidad de por vestirse. Ella lo que decía, la madre lo que hacía era abrirle la puerta para que viera y incluso le alegaba que porque estaba haciendo eso, que porque de alguna manera estaba preservando ese cuerpo, si al fin y al cabo ella tiene un cuerpo igual que todos los demás. Incluso a pesar de que estuviera el padrastro, ella, la madre salía desnuda por las calles para que los vecinos la vieran. Eh, y por ejemplo, incluso era muy soez para referirse a la cuestión del cuerpo. Y en el libro se muestra cómo de cierta manera empieza como ese interrogante que empieza a tener Teresa sobre su cuerpo para no parecerse incluso al de la madre. En ese sentido no quiero generalizar en el punto de que por ejemplo sea una relación con la madre específicamente, pero sí está la situación de que hay núcleos familiares de que le colocan muchísima atención a la imagen hasta el punto, exactamente, hasta el punto en que efectivamente un ejemplo, eh, por ejemplo, hay una chica acá sentada, o incluso también puede haber un chico ahí sentado, y así como, estás horrible, estás obeso, pareces un marrano porque estás comiendo así. Eh, ese, ese tipo de palabras, por ejemplo, porque tienes el cabello así, porque tienes las uñas así, siempre de alguna manera
como colocando en punto de debate esta situación dentro de las familias, puede generar, por ejemplo, de que se vayan desencadenando poco a poco, de esta manera, ciertas percepciones irreales sobre el cuerpo. Igual tomos, eso es una de las fuentes, pero sin embargo no es la última, porque también está, por ejemplo, las relaciones interpersonales con los amigos, Claro, con otras fuentes de la familia, con, por ejemplo, incluso con los equipos de trabajo. sí. Yo creo que, por ejemplo, en estos momentos para nadie es un secreto de que muchas empresas han financiado, por ejemplo, dietas extremas para modelos. Sí, sí, sí. Y es una obligación de que estas mujeres tienen que estar completamente por debajo de su peso para poder participar, si no, no les dan la posibilidad. Sí, y doctor, hago un paréntesis ahí frente a este tema tan importante que usted ha tocado. Nosotros como psicólogos hemos liderado en algún momento procesos de selección de personal y es bastante particular como en el perfil del cargo muchas veces ya delimitan cierto tipo de persona ya a nivel físico obviamente para ocupar determinado cargo, por ejemplo que una asesora comercial debe tener X tipo de sonrisa, X medidas, ya, porque tal vez usted lo habla un tanto más ligado al modelaje y a estas ramas, pero finalmente en todas áreas se está dando esto. Y una promotora de ventas, una impulsadora de X o Y marca, debe tener unas condiciones y unas características fijas delimitadas por la persona que está contratando, lo cual es un reflejo de que esta parte física y corporal también obedece a unos parámetros establecidos por la sociedad y ligado a lo que usted hablaba hace un momento son llevados hasta el núcleo familiar incluso, ¿sí? Y es donde nacen entonces las críticas que usted mencionaba, que incluso madres de familia se ha visto y digamos en la experiencia clínica. Recuerdo mucho algunos casos en contextos educativos donde uno escuchaba cosas de las madres de familia a sus hijas de 8 de 10 años diciéndoles, te ves gorda, no comas eso. Entonces, hay una delgada línea entre el cuidado a nivel de salud, con su alimentación, obviamente, con unas condiciones y unas prácticas de vida sanas para la niña o el niño, pero eso tampoco puede llevar al extremo de prohibir o de cohibir al niño de comer ciertos alimentos que él desea y que además son propios de una nutrición para el niño. Entonces, cierro ese paréntesis porque me parece muy importante ese punto que usted ha tocado, referido obviamente al modelaje, pero cómo esto se está trasladando a todas las esferas laborales ya en la sociedad. Claro, efectivamente, eh, digamos que ese parámetro por lo menos también se puede encontrar incluso en los colegios. Sí. Digamos lo que en todos los terrenos de la sociedad se ha ilustrado, o bueno, se ha generado un culto a la imagen muy fuerte. Por lo menos en los colegios uno lo que puede encontrar es, por ejemplo, yo no me junto con esta chica porque parece rara, Sí. yo no me junto con esta chica porque está muy gorda, porque de cierta manera, por ejemplo, no sé, es la chica impopular. Entonces siempre hay un orden de prejuicios que de alguna manera eh, delimitan o incluso influyen en la formación de estos síntomas. Claro. Y el tercer equivalente, hay que tener presente que son efectivamente interconectados, es la misma cultura. Cada cultura de cierta manera maneja una forma estética particular. El punto fuerte, o por lo menos la tendencia que en estos momentos se está encontrando, es que el culto a la imagen se está radicalizando hasta el punto que toca todas las esferas. Okay. Por ejemplo, no es gratuito el hecho de que en estos momentos se estén desarrollando eh, en la imagen, por ejemplo, siempre compartir fotos, siempre compartir videos, de alguna manera, por ejemplo, toma mi foto que me veo delgado, cosas así. Y los filtros, además del software y de las aplicaciones que hoy en día
Gracias. Sí, los filtros que favorecen ese prototipo de belleza física que nos están imponiendo a nivel social. O sea, un filtro que a la persona que tal vez su cara es redonda, entonces no sale redonda, sino que se la hace muy delgada. Entonces, es como todo está obedeciendo a unos parámetros pues sociales, si se quiere, a nivel de belleza, pero como esto también está llevando a directamente llevándose a los jóvenes de una forma tal vez no tan asertiva ni tan adecuada. Puede haber incluso un desdibujamiento mucho más radical de la figura corporal de uno mismo. Y eso de alguna manera es incluso la expresión misma de la radicalización que implica, por ejemplo, estos trastornos de la conducta alimentaria. Es claramente la expresión más radical, efectivamente, de las situaciones que están colocando con la imagen dentro de ese imperativo, como ese imperativo de ser la belleza perfecta, pero hasta qué punto y hasta qué riesgo. Y hasta qué punto también eso implica, por ejemplo, desdibujarnos a nosotros en sí, en nuestra forma, nuestra corporalidad o incluso nuestra percepción de sí mismos. Bueno, y volviendo como a esa parte familiar y a esa parte personal, eh, hace 8 días hablábamos nosotros justamente sobre el suicidio y sobre la depresión. Usted hace un momento nos mencionaba efectivamente que el sentirse aislada o aislado, en el caso del joven o del niño, por su condición física, generalmente el bullying, hay un alto índice que nace sobre situaciones o determinadas cualidades físicas de la persona. Entonces, se aísla y puede desarrollar este tipo de alteraciones en su conducta alimenticia. ¿Qué podríamos decir frente a ese tema del suicidio? Había una pregunta muy puntual que planteaba lo siguiente: ¿la anorexia y la bulimia son una forma de acto suicida? En cierto modo, ¿es un suicidio a largo plazo, como algunos lo han calificado? Es una pregunta un poco compleja, porque hay que tener presente algo. La anorexia y la bulimia son una respuesta ante una imposibilidad de una situación. Me explico mejor. Pueden haber justamente unos desencadenamientos problemáticos para la persona. Por ejemplo, puede evidenciar una situación problemática en su casa, en su trabajo, en su colegio. Efectivamente, también las cuestiones del bullying en la casa no son escuchados. Y de cierta manera su forma de respuesta empieza a relacionarse con todo tipo de metas que puede ser, por ejemplo, para que la persona sea un poco más atractiva. La cuestión que sucede, no hay que perder del punto como de la situación del caso por caso y de la manera estructural. Eh, ¿Qué sucede? Que efectivamente, a pesar de ser una respuesta para poder soportar una situación que genera malestar, esa respuesta desencadena de alguna u otra manera una forma incluso de aproximación a la muerte. Por lo menos en el caso de la bulimia, digamos que de cierta manera no es un caso tan directo, pero que sin embargo la persona, por ejemplo, no puede tomar en cuenta de que ese tipo de actos que está realizando puede llevarlo, por ejemplo, a un cáncer, puede llevarlo a una diabetes, puede llevarlo a problemas muy complicados de salud. O sea, el efecto de alguna manera no se podría ver directo, pero con el tiempo la cuestión puede ser mucho más alarmante. En el caso de la anorexia, la situación literalmente puede estar incluso al borde de la muerte. Porque, por ejemplo, puede ser una anorexia muy avanzada, la persona ya no está consumiendo nada de nada, ya lleva por lo menos un tiempo específico y de alguna manera ya está entre un lado y el otro. Efectivamente, si son un intento de suicidio, no, tal vez se podría pensar por el hecho de dejarse llevar del cuerpo. Sin embargo, colocarlo en esas categorías valdría la pena hacerle como una pequeña revisión un poco más detallada. Tal vez el caso más cercano sería la anorexia, pero no necesariamente es esa implicación. Claro, sí. Digamos que
digamos que había también sí, esa tendencia en cierto modo a la muerte ante todo. Hay que revisar también, pensar ello, qué tan consciente es la persona de que esa puede ser una de las consecuencias. Finalmente, y como usted nos viene mencionando desde que iniciamos esta entrevista, el fin de ellas es un cambio a nivel físico, un adelgazamiento importante desde su perspectiva y un cambio desde lo físico. ¿Qué tan consciente está la persona de que esto puede llevarla a la muerte? Bueno, muchas personas que han padecido este trastorno han terminado en los hospitales y aún así han tenido prácticamente que obligarlas a comer porque no son conscientes hasta cierto punto del tratamiento de que esto sí les puede causar un problema real, incluida la muerte como tal. Porque, bueno, se ponen, como usted dice, en el caso de la anorexia, ante todo, al borde, al límite de lo que es nutritivamente sano para el cuerpo y que además es necesario para la supervivencia. Cambiando un poquito y planteando la pregunta de otro modo, entonces es una forma de autocastigo la anorexia y la bulimia. Está muy relacionado con la culpa, muy relacionado con la culpa. Incluso tal vez podría tener un equivalente de autocastigo. Pero digamos que la pretensión del autocastigo va más dirigida al no tener el cuerpo que se desea. Y cabe tener en cuenta de que el cuerpo que se desea o la representación de ese cuerpo es un cuerpo imaginario. Sí. Es decir, pasa por, digámoslo así, por como la persona de cierta manera quisiera estar. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la anorexia. La anorexia puede ser una persona muy delgada. Se pasa efectivamente de la tasa estándar en el cual debería estar su peso. Está muy por debajo. Y sin embargo la persona se ve completamente gorda. Se ve completamente gorda. Entonces, digamos que en ese sentido hay que tener presente que por lo menos la situación, siempre lo clave ahí del asunto es más que todo la percepción de la imagen. Puede que efectivamente haya una condición de autocastigo por no tener el cuerpo que se desea, pero digámoslo así que hay como un imperativo, hay como una norma, digámoslo así, que opera, que empieza a decirle como tú no eres así, tú tienes que ser así, tú tienes, y a pesar de las implicaciones que eso tiene para la persona, pero de cierta manera siempre está como ese imperativo, tú tienes que estar así. Sí, sí. Y eso de alguna manera es lo problemático, por lo menos en la clínica, y eso es uno de los puntos fundamentales al cual hay que trabajarle fuertemente. Sí, doctor, y precisamente cuando ahora hablaba usted de la culpa, recordaba yo otra de las preguntas puntuales que me habían hecho frente a este tema. El gesto de vomitar libera en cierto modo la culpa por un lado y por otro lado, yéndonos un poquito más a las cifras, ¿qué edades tienden más a padecer estos trastornos? El vómito en relación a la menguación de la culpa, pues digamos que la calma. Efectivamente, el hecho del vómito siempre genera un tipo de bienestar dependiendo, por ejemplo, de una situación específica. El punto clave es este, efectivamente le puede generar como una tranquilidad breve, pero el imperativo está ahí. Okay. Siempre está el imperativo, entonces lo que empieza a suceder es que efectivamente la persona se puede comer, por ejemplo, una barra de chocolate, en un caso muy extremo, y se puede sentir culpable. Entonces, si lo colocamos, por ejemplo, en un ámbito mucho más extremo, la persona va a querer ir al baño a vomitar eso que se comió. Entonces, de cierta manera, sí le da como una pequeña satisfacción el hecho del vómito momentáneo, pero no necesariamente colma la situación. Y respecto a las edades, se dice que usualmente sucede mucho
en los jóvenes más que todo, específicamente porque ese es como la rango por lo menos desde los 14 15 años hasta los 22 23 en el cual justamente hay como un interrogante del cuerpo mismo. Pero además de que efectivamente hay casos que se extienden hasta la adultez, eh, lo que últimamente se ha encontrado también es que incluso hay casos de anorexia o de bulimia en niños de 10 o 11 años. Entonces, entonces la situación, digamos que la cuestión de las cifras se ha visto un poco como en alerta, específicamente porque están saliendo nuevos casos específicamente de niños pequeños. Entonces eso lleva a un interrogante, ¿qué es lo que está pasando realmente con la imagen? Porque hay niños tan pequeños que efectivamente están padeciendo este tipo de problemáticas. Uno de los polos y el otro, eh, uno de los polos pensaría y signos de alerta sería los niños a tan temprana edad. Eh, Tenía una pregunta para más adelante abordar esa situación frente al tema de las redes sociales y los medios de comunicación, pero también hay un signo de alerta y una cifra que está en aumento y son los adultos mayores, si se quiere, las personas ya de los 50 años en adelante. También esas cifras han incrementado y todo también tiene que ver con esa percepción de la imagen que se tiene hoy en día, ¿verdad? Porque anteriormente esto, si se quiere, era algo muy exclusivo de la adolescencia, era muy propio de esa edad, eh, 20, 23 años, también como polo último. Pero hoy en día, como usted menciona, niños, personas de avanzada edad también que están cayendo en este tipo de situaciones muy ligadas también a causas de índole familiar, a causas de índole emocional. Mm, el síndrome, por ejemplo, del nido vacío va muy ligado en las personas ya de edad avanzada, padres y madres que no saben qué hacer cuando sus hijos se van de casa. Entonces, eh, hay como una relación directa entre estos dos síntomas. Y si vamos al tema de género, ¿cómo se manejan las cifras entre hombres y mujeres? ¿Padecen más las mujeres? En teoría y de acuerdo a las preguntas que me han realizado, ese es el supuesto en la sociedad. Esto es un tema muy femenino, esto a los hombres no podría darles, no hay riesgo de que esto pase. ¿Cómo se manejan esas cifras a nivel de género, doctor? Pues usualmente se dice que los casos presentados de anorexia y bulimia en el 90% son mujeres y se dice que el 10% son hombres. El problema con estas estadísticas es que primero que todo hay una invisibilización por lo menos en buena parte de las comunidades LGTBI y específicamente también de el aumento que hay de personas de hombres homosexuales que por ejemplo están sufriendo este tipo de padecimientos. Además hay que tener presente que efectivamente sí, los hombres también tienen la posibilidad de tener estos cuadros clínicos, pero digamos que hay algunos elementos que pueden como variar para su identificación. Es decir, se dice que usualmente la práctica femenina es más que todo el uso del vómito. En el caso masculino es el excesivo uso de ejercicios de ejercicios y dietas muy fuertes y muy inconvenientes. Igual tomos, digamos que es un terreno que todavía como que se está investigando, entonces no hay como unos datos exactos, pero hay que tener en cuenta y hay que tener claridad en algo. Sí sucede la bulimia y la anorexia en los hombres y también en las comunidades LGTBI. Y ahora que hablaba, doctor, de ese tema tan importante de los ejercicios muy fuertes, de ese excesivo uso de las dietas a nivel de los hombres, eh, pensaba también en qué relación tiene la vigorexia con estos dos trastornos. Bueno, algunas investigaciones lo que han identificado es que esa obsesión, bueno, partamos primero de la definición de la vigorexia. La vigorexia se define como la obsesión que tiene una persona por hacer ejercicios físicos muy fuertes para lograr el cuerpo perfecto sin importar las consecuencias que eso puede traer para su cuerpo.
por ejemplo, en el uso de esteroides, de hacer ejercicio, por ejemplo, por más de 5 horas, sin una buena alimentación, o hacer dietas muy extremas con ejercicios muy... Exactamente, hay una sobrecarga. Lo que se ha encontrado a nivel clínico es que de cierta manera la vigorexia presenta incluso una relación con la anorexia, pero de una manera muy disimulada. Es decir, no se trata, por ejemplo, como de descartamiento progresivo de los alimentos, sino que efectivamente lo que sucede con la vigorexia es una obsesión muy radicalizada de tener el cuerpo perfecto sin importar las consecuencias. Y lo que hace efectivamente la persona es, por ejemplo, empezar de lado ciertos alimentos que efectivamente son importantes para su crecimiento corporal, pero pues no le están ayudando. eh, Empieza menos el consumo de agua o empieza, por ejemplo, a seguir dietas que, por ejemplo, no tienen ningún recetario médico. Eh, Hacen ejercicios muy constantes y de cierta manera lo que empieza a generar es un desgastamiento del cuerpo a largo plazo, que luego, por ejemplo, en algún punto la cuestión puede llegar a explotar si, por ejemplo, la persona no logra encontrar ese tipo de peso. Entonces, efectivamente, la vigorexia está relacionada con este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, sino que socialmente es la más aceptada y lamentablemente es la más difícil de identificar. Efectivamente también por la tendencia que todo el mundo tiene que encontrar el cuerpo perfecto a como de lugar. Claro, doctor, y precisamente ahora que hablábamos de eso que nos ha impuesto la sociedad y esos prejuicios que se tienen a nivel de la imagen en cuanto a lo físico y del cuerpo, entre comillas perfecto y entre comillas también aceptado, cuando usted hablaba de esa sobrecarga de esfuerzo para el cuerpo, yo pienso no solo es un tema de hombres, hay mujeres que también hoy en día tienen esta práctica de asistir al gimnasio, pero no a ceñirse a una rutina tal vez saludable, sino por el contrario, bastante fuerte, bastante excesiva, pero todo va enfocado en esto, en cumplir con unos parámetros que la sociedad me exige, cumplir con los parámetros, además de belleza que desde niña se le está sembrando a la niña y al niño desde muy temprana edad. En el colegio, como lo habíamos mencionado, en la calle, en la familia misma, en la familia la niña o el niño que es delgado, entonces ya llega la otra familiar, la tía, a decirle a los papás que le den de comer porque esa niña no está comiendo nada seguramente y es porque es una niña seguramente muy activa físicamente, ¿m? Entonces no tiene tal vez un peso que cumpliría con las expectativas de la tía, pero es lo que se ve en la sociedad, lo que día tras día, y esto lo menciono y me parece importante destacarlo porque hace parte de esas preguntas y de esas dudas que tenían las personas que iban a estar pendientes de esta transmisión. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esos comentarios entonces en mi familia? Si para que mis hijos estén sanos, por ejemplo, las abuelas quieren verlos muy gorditos y en cambio hay otras personas que no, que por qué estás dándole tanto de comer a tu hijo, o lo contrario, por qué no le das de comer a tu hijo. Entonces, ¿qué les podemos decir, por ejemplo, a esos padres y madres preocupados por cómo manejar este tipo de comentarios? Porque dicen, bueno, por un lado está mi preocupación como papá, como mamá, de que mi hija en algún momento o mi hijo caigan en este tipo de alteraciones sobre sus alimentos, pero por otro lado también está lo que la sociedad les exige. De una u otra manera ellos están inmersos en esta sociedad, inmersos en este mundo de exigencias y de sobreexigencias además. Entonces, ¿yo cómo hago para llevar a mi hijo a la conciencia de que se debe manejar un equilibrio? Ni un polo ni el otro polo es bueno para él. La cuestión importante es más que todo abrir la interrogante sobre a dónde se está dirigiendo la condición de la imagen, ¿no? Eso igual de todos modos puede abrir otro tipo de interrogantes que se pueden aperturar de diversas ramas,
Pero el punto clave es este, por lo menos la condición de la imagen no estaba desligada en algún momento, por lo menos de la historia, a, digámoslo así, el reconocimiento de la salud. Es decir, más allá de obtener el cuerpo estético para poder de alguna manera ser una persona reconocida, estaba el implicativo de que por medio, o sea, si yo tenía el cuerpo estético, era porque yo me figuraba de alguna manera una posibilidad de ser una persona sana. Digámoslo que en estos momentos ha habido como una división entre la salud y la imagen. Claramente eso tiene otras connotaciones, ¿no? Pero por lo menos en estos momentos está el imperativo de obtener la imagen por encima de la salud. Entonces, no importa las consecuencias que esa situación no importa las consecuencias que eso puede implicar para la salud, lo importante es la imagen por encima de todo y por encima de cualquier cosa. Si uno tiene por lo menos presente este tipo de situación, uno de cierta manera puede por lo menos saber a dónde apuntar por lo menos las intervenciones que se pueden tener, por ejemplo, dentro de la familia. Porque una cosa es, por ejemplo, desmeritar a la persona por su simple imagen y otra cosa es desmeritarla por una condición en la cual efectivamente incluso podría llegar a alterar su salud. O sea, las dos cosas no se pueden tomar como a la ligera. ¿Cuál es el punto más que todo como intervenir? La comunicación. Comunicarse efectivamente sobre qué es lo que sucede, explicar a la persona el por qué, por ejemplo, si hace cierto tipo de prácticas puede llevarlo a mal. La importancia efectivamente de tener presente de que más allá de la imagen, se trata de la salud de la persona, de que si puede hacer ejercicio, se puede alimentar bien es por su salud independientemente de su imagen. De que por lo menos la imagen puede ser una ganancia, está bien. El punto clave es más que todo no radicalizar la situación y no radicalizarlo, por ejemplo, dejando de lado, por ejemplo, observaciones groseras que vos estás una marrana, pareces un cerdo, hoy, cositas así de ese estilo, sino más bien efectivamente como que, oye, mira, tienes que cuidar un poco más tu salud, mira, por ejemplo, eso puede traerte cierto tipo de problemáticas, si quieres, por lo menos en el caso de familia, padres de chicos jóvenes o pequeños niños, decirle como venga, te recomiendo que comas esto, o por lo menos en el caso de los niños, inducirlos con juegos. Sí, sí, introducir en su dieta. Claro, especialmente porque, por ejemplo, para los niños las verduras a veces les pueden saber feo. En cambio, por lo menos si tiene por lo menos un contexto divertido, puede volverse gratificante el hecho de comer estas cosas. Y específicamente en ese punto, por ejemplo, es importante el tacto que se tenga por lo menos con los niños y, por ejemplo, con las personas adolescentes o más mayores. Sí, sí, doctor. Frente a ese tema de los niños me parece muy importante lo que usted menciona porque a veces esos estereotipos que existen en la sociedad y en la calle, mm, básicamente hay que combatirlos, de algún modo hay que combatirlos, no porque en sí mismos sean malos, sino porque muchas prácticas de las que se sugieren o para llegar a esos prototipos pues de belleza ideal, además, se deben hacer según las adolescentes y los adolescentes sacrificios muy grandes. Y toco este tema principalmente porque investigando sobre el asunto, hace algún tiempo cuando manejábamos el tema de las redes sociales y su incidencia en los jóvenes y en la sociedad del momento, nos encontrábamos con grupos de Facebook, grupos de páginas de Instagram, cuentas en Instagram, páginas web, canales de YouTube, aplicaciones y una cantidad de herramientas multimedia interactivas, además algunas, que inducen a las niñas principalmente desde los 8 años en adelante eh, a tener un peso pues extremo, obviamente, hablo a nivel de una disminución en su peso
Esto no es saludable para una niña naturalmente de 8 años, de 9 años, ni siquiera para un adolescente, como lo veníamos mencionando. Pero estos portales existen, estos portales, además, uno de ellos particularmente, Pro Ana y Pro Mía, mm, para usted aceptarlo en este grupo, debe mandar una foto del primer día y semanalmente va actualizando su perfil, si se quiere llamar de ese modo, con los resultados. Y bueno, hay cantidad de retos virales dentro de esos portales, como por ejemplo, un reto muy popular en estos portales, en estas páginas, es tener la cintura del grosor de una hoja de blog, de una hoja tamaño carta, pues ellos hacen la circunferencia y es la medida, ese es el patrón de medida estándar que ellos sugieren para la cintura de las niñas. Pero eso es naturalmente algo aterrador, algo bastante cruel, porque, bueno, es extremo, es un extremo. Entonces, ahora que hablábamos de los padres y de cómo nosotros introducimos a los niños en este campo de la nutrición saludable, de la alimentación sana, cómo también nosotros podemos recomendarles a ellos eh, una comunicación activa con nosotros cuando se enfrenten pues a este tipo de situaciones. Hablo siempre, y eso ha sido bandera dentro de clínica psicológica, el tema acá no es prohibir, que no se malentienda. Entonces nos vamos a asustar por lo que dijeron los psicólogos de clínica psicológica frente al tema de las redes sociales y entonces nuestros hijos no van a utilizar más las redes, no van a estar expuestos a un computador, no van a tener su tablet. No es tanto el prohibir, sino pensaría yo y me adelanto como a la respuesta, acompañar a nuestros hijos en ese uso. Efectivamente, por lo menos más que todo, digamos que hay situaciones específicas dependiendo de la familia, dependiendo de los amigos, dependiendo del contexto laboral, por ejemplo. Mm, pero más que todo, el punto clave es el acompañamiento. El acompañamiento, efectivamente, como lo ha dicho, la escucha y especialmente también el no juzgamiento de entrada. Porque lo que efectivamente sucede con este tipo de casos es que efectivamente, digamos así, que tiene un impulso por el juzgamiento, digamos así, previo de la situación. Y además porque efectivamente, digamos que dentro de ese imperativo de imagen, ya hay un juzgamiento que está operando ahí. Digamos que en la situación de las redes sociales ha sucedido, digamos así, por lo menos en estos momentos, dos tipos de movimientos que valen la pena como considerarlos. Eh, el primer movimiento efectivamente es el movimiento que estaba describiendo, que es un movimiento efectivamente muy extremo de consolidación de comunidad, pero eso como una comunidad que solo se fija efectivamente en la imagen y no en la formación de una comunidad en sí. Entonces hay que tener presente eso. Aparentemente aparece como una comunidad, pero digamos que, digamos así como en sustancia, su punto clave es efectivamente la imagen, pero una imagen desmedida. En el momento que se pierde la imagen, la comunidad también desaparece. Eh, También efectivamente, digámoslo así, las cuestiones incluso del bombardeo de fotos, por ejemplo, la propaganda, el hecho como de tú te tienes que ver de esta manera, siempre te tienes que ver bien y si no te ves bien. Yo recuerdo incluso una chica que incluso decía, si yo no me veo bien en las fotos es porque literalmente estoy horrible. Es decir, ya hay una negación de su imagen propia, ya hay una negación en sí de entrada y eso de alguna manera maneja la paradoja de la situación, por ejemplo, de las redes sociales. Ahora está el otro movimiento que se ha generado, que es más que todo, digámoslo así, podríamos decir la sensibilización del cuerpo efectivamente tal como es. Es decir, no es gratuito de que por lo menos en algunas campañas de Facebook se está hablando, por ejemplo, de hay que aceptar el cuerpo con estrías, que es muy usual, los pequeños gorditos, por ejemplo, después del embarazo, las personas que, por ejemplo,
pues somos gorditas. También incluso modelajes de personas con un poquito de talla grande. O sea, de alguna manera se ha hecho como una visibilización de esa situación, pero hay que tener presente algo. Y es que de cierta manera, pues digamos, para una buena parte de la sociedad, siempre el cuerpo es un tema de debate. Siempre, eh, por ejemplo, que nosotros para ir a una entrevista del trabajo no tenemos que vestir bien, por ejemplo, si nos interesa alguna persona también. Siempre de alguna manera la condición del cuerpo está supeditada siempre a un interrogante. La cuestión es más que todo no llevarlo efectivamente hasta el punto extremo. Y más que todo en este tipo de personas y con el tipo de movimientos que se están desarrollando a nivel social, lo importante es más que todo el reconocimiento de la singularidad del cuerpo. No todos los cuerpos efectivamente pueden ser de proporciones tales como parecen, por ejemplo, en la propaganda. Incluso a veces cuando aparece en la propaganda ellos ya está de alguna manera modificado por elementos como Photoshop y no desdibujan efectivamente el cuerpo tal cual como es. Y de alguna manera lo que genera es incluso a largo plazo, si por ejemplo volvemos a retomar un poco la cuestión de las personas de mayor edad, hay un desdibujamiento incluso de la vejez, que podríamos tal vez relacionarlo incluso con el tema de la vejez, el marco de la siempre juventud, de siempre vernos bellos, esbeltos y lo demás, pero de alguna manera hay una negación de los cambios que empieza a tener el cuerpo. Por lo menos en la antigüedad, el hecho de que una persona tuviera canas, se viera un poco como más tranquila, efectivamente tuviera arrugas, etcétera, de alguna manera un signo de valoración, porque ha sido una persona que ha vivido mucho, ha tenido muchas experiencias y puede ser un gran maestro. Ahora podemos interrogarnos si efectivamente en esos momentos la figura se sigue sosteniendo o si de alguna manera hay un miedo efectivamente a quedar como esa figura. Dos cosas fundamentalmente ahí, doctor. El tema de las familias, como hablábamos hace un momento, me recuerda en lo personal un caso con mi hijo, con mi hijo menor. Eh, Hay unas escalas de crecimiento creadas y diseñadas en Norteamérica, que son escalas que las aplican a nuestros niños. Entonces en algún momento los médicos se planteaban, porque mi hijo no cumplía las escalas, estaba 2 o 3 centímetros por debajo de esa escala, iniciar un tratamiento hormonal de crecimiento para él. Y entonces entra la discusión, el colombiano no tiene pues una fisonomía que va a cumplir al 100% con esos parámetros. Entonces, también es como entender de dónde vengo yo, a quién puedo parecerme. Mis papás son trigueños, bueno, voy a ser trigueño, no puedo ser como la modelo, como el modelo que salen en la televisión. Es como también una conciencia de esas raíces de donde las personas venimos. Entender también la parte familiar, el ámbito familiar, la cultura. No todos los contextos ni todas las personas, como bien lo decía el doctor hace un momento, somos iguales. Entonces esa misma diferencia permite ya que las posibilidades y las alternativas sean muchas a nivel de crecimiento en talla, a nivel de color de la piel, a nivel incluso de la misma contextura física, eh, que incluso por herencia ya hay factores que se determinan. Entonces, eh, los cambios de la edad, como usted bien lo mencionaba, también entrarían ahí. Es como entender y ser bastante conscientes de que esta es una situación que va más allá de los estereotipos que nos han fijado, de que no podemos mencionar o no podemos querer parecernos a personas que realmente desde lo posible y desde lo genéticamente propio no vamos a poder serlo. Es entender eso, entender también que la singularidad está afuera y está dentro también de la persona, que hay muchas condiciones y cualidades desde lo emocional, desde lo personal, desde el quehacer,
que determinan muchas veces más que lo físico, qué tipo de persona eres. Entonces, a nivel de conclusión, yo sí quiero dejar como ese llamado a las adolescentes, a los adolescentes que en algún momento, independientemente de que estén o no padeciendo de anorexia o de bulimia o de cualquier otra alteración en su parte alimentaria, que tengan en cuenta de que esto va más allá de lo que socialmente es aceptado o no, que se comuniquen mucho con una red de apoyo, ya sea en su familia, ya sea a nivel de sus amistades, ya sea con sus profesores, ¿por qué no? Con su orientador en el colegio, con cualquier tipo de persona que desde el rol que desempeñe puede servir de apoyo para aclarar este tipo de situaciones y de dudas que muchas veces son propias, como hablábamos, de la adolescencia, pero ¿por qué no un niño o una niña de 9 años puede tenerlas también? ¿Por qué no un señor o una señora de 60 años puede también presentarlas? El tema acá es no quedarse callados, el tema acá es hablar, el tema acá es comunicar mucho sobre esta situación, buscar un apoyo profesional que es fundamental. Lo hablábamos hace 8 días con el tema del suicidio y la depresión. Uno no puede ahogarse en lo que está sintiendo. Uno debe comunicar para que esa misma comunicación y esa palabra que se pone en juego ahí sea una suerte ya terapéutica y empiece a elaborar por medio de la palabra todo lo que está pasando en la vida de esa persona. No se puede uno encasillar en que, bueno, esto no es de psicólogo, esto yo no estoy loco. Hemos hablado también en clínica psicológica muchas veces de los mitos que existen con los psicólogos. Realmente el psicólogo no está para los locos, entre comillas. El psicólogo está presto a escuchar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de duda, de inquietud, como lo hacen ustedes con estas transmisiones, que nos dan a conocer sus inquietudes, sus dudas, y de acuerdo a eso nosotros planteamos las temáticas de las cuales vamos a hablar. Como recomendación para los padres, igual, muy apropiado lo que mencionaba el doctor Alejandro, incluir a nuestros hijos en una cultura nutricional sana, pero desde lo posible, no desde lo extremo, no exigiéndole dietas rigurosas y quitando tal vez nutrientes fundamentales para su desarrollo y su crecimiento, sino más bien motivándolos a consumir alimentos sanos para su alimentación, alimentos sanos para su desarrollo, para su crecimiento. Eh, Sí, evitando eso sí los prejuicios y trasladando a la esfera familiar los prejuicios que ya de sobra tenemos en la sociedad. Si en el colegio tu hija está gordita o está delgadita y en el colegio está siendo víctima de bullying, los padres no podemos ser cómplices de esa situación dentro de la casa. No podemos trasladar a la esfera familiar los prejuicios y los estereotipos que la sociedad ya está afectando a nuestro hijo. ¿Qué conclusiones y qué recomendaciones podemos dejarle a nuestros seguidores, doctor? Mm, Principalmente en caso de que por lo menos uno tenga una persona llegada, familiar, cercana, amiga, que esté sufriendo este tipo de padecimientos, acompañarlo mucho. Este tipo de casos suele aislarse un poco, digámoslo así, de la sociedad, se suele aislar mucho, se vuelve una obsesión de alguna manera enfermiza y también apoyada por otras personas que efectivamente le pueden estar haciendo mal. En caso de que, por ejemplo, sea una persona que efectivamente está exigiéndole que esta persona sea así, hay que llamar esencialmente primero a las autoridades. Si es un menor de edad, llamar a ICF. Eh, si de alguna manera ya es una formación que tiene una historia de vida bastante significativa, y dependiendo del caso claramente, sugerirle o en su caso llevarla a un lugar médico para que por lo menos primero la instancia principal es hacerle una revisión de cómo está por lo menos a nivel orgánico, si hay alguna complicación, por ejemplo, por no haber, por ejemplo, consumido alimentos en un periodo largo de tiempo. Y
esencial la intervención psicológica. Efectivamente, ya sea por medio, por ejemplo, de los organismos de salud, o ya sea, por ejemplo, eh, los psicólogos más cercanos, en este caso, por ejemplo, Clínica Psicológica, que tiene excelentes profesionales para ello. Eh, el punto clave, por lo menos, y en caso de que, por ejemplo, sea uno, por ejemplo, que uno siente que tal vez tenga una tendencia como la bulimia, la anorexia, es efectivamente buscar una forma de comunicar la situación. Específicamente buscar, además de una red de apoyo que pueda servir como un punto de confianza, es buscar a tu psicólogo más cercano. Él te va a escuchar de una manera profesional para poder de alguna manera lograr interrogarte sobre las situaciones y específicamente lograr una mayor clarificación de esta imagen del cuerpo que de alguna manera parece como desdibujado. Más bien aterrizarlo como un punto más real. Sí, así es, doctor. Pues bueno, hemos llegado a la parte final de esta transmisión del día de hoy. Le agradezco muchísimo por compartir ese conocimiento sobre el tema con nosotros, con nuestros seguidores. Realmente es bastante enriquecedor tener ese tipo de charlas, si se quiere, de diálogo frente a estos temas tan importantes y tan actuales, como le decía al inicio, como los que venimos manejando desde Clínica Psicológica. A ustedes, bueno, les agradezco por haber estado pendientes de esta transmisión. Los invito a que si saben de alguien que está pasando por esta situación, si ustedes están pasando por esta situación y no saben cómo apoyarlo, nos escriban por medio de nuestro chat gratuito en www.clinicapsicologica.com.co y siempre uno de nuestros profesionales estará dispuesto para resolver tus dudas, tus inquietudes frente a este y bueno, a cualquier tema relacionado con tus emociones. Estemos pendientes de la próxima transmisión. La próxima semana tendremos otro tema de interés para ti. Tengamos una feliz tarde todos y muchas gracias por haber estado pendientes de esta transmisión. Muchas gracias. Gracias, doctor.